Tal? Buenos días. El día de hoy vamos a revisar todo lo relacionado a la introducción de las enfermedades cardíacas, así como lo habíamos visto la clase pasada, que vimos unos términos, tanto lo que pasa en las enfermedades cardíacas y que principalmente es lo que está afectando en todo el tejido y con ello vienen pues todos los problemas cardíacos, que habíamos visto lo que era isquemia, anoxia, hipoxia y necrosis, que eran como los procesos y la continuidad con la cual iban a sufrir todos los tejidos y con ello pues el resultado de una muerte celular en el cual pues está involucrando todo el tejido. Ahora toca ver cómo es que se dan todos estos procesos mediante el taponamiento de algunas arterias o algunas venas, porque también todos estos procesos pueden ser de los dos. Principalmente los más graves van a ser en arterias, pero también pueden ser provocados en algunos vasos venosos y que también es importante revisarlos, ¿sale? Hoy vamos a revisar lo que viene siendo la trombosis o un trombo y un émbolo y la embolia, perdón. Entonces ahí es como ver estos términos, cuál es la diferencia, cuál es cada uno de estos, para que vayan ustedes entendiendo como la fisiología o fisiopatología de todas las enfermedades y con esto pues tratar de predecir qué es lo que le va a pasar a una persona en dado caso de que se llegara a enfermar de algo de este estilo, ¿sale? Entonces bueno, ahorita nada más traten de imaginarse de qué es lo que quiere decir trombosis, qué es lo que quiere decir embolia, qué es un émbolo, qué es un trombo. También otro término que debemos revisar es una placa de ateroma o la aterosclerosis, que también es una enfermedad que es por placas de ateroma y que tenemos que revisarlo y que nosotros tenemos que también tener las definiciones tanto conceptuales como también para poder predecir una enfermedad de este tipo. ¿Sale? Entonces saquen su libreta para que hagan su apunte y como hemos venido trabajando, hacen su apunte, esa sería la actividad de la clase y con ello pues estarían entregando toda la actividad. Bien, la clase pasada habíamos hablado de las lesiones que ocurrían en los vasos sanguíneos y con ello pues vamos a tener toda la afectación que vamos a tener de la interrupción del flujo sanguíneo. Aquí vamos a tener la isquemia, la hipoxia, la anoxia y la necrosis, que básicamente dependiendo de qué sea lo que esté sucediendo en el vaso sanguíneo, pues va a dar como resultado alguna de estas. Básicamente, nada más recordando, la isquemia pues va a ser la disminución del flujo sanguíneo por cualquier causa, ya sea por una hemorragia, porque hay una vasoconstricción o porque tenemos un trombo, etcétera. Entonces no hay riego sanguíneo, y con ello pues vamos a tener una afectación tanto de la disminución de todo el oxígeno que se le está llevando a las células, así como también pues de todos los elementos, nutrimentos y nutrientes que vamos a tener o que se utilizan en las células, y pues obviamente al no haber flujo de sangre pues estos no van a llegar a las células. Da como resultado pues un estado de hipoxia, que la hipoxia básicamente es la disminución de la concentración de oxígeno que llega a las células, y con ello pues vamos a tener que ellas producen el dióxido de carbono, pero al momento de disminuir el aporte de oxígeno ya no hay cómo hacer esta reacción, y como consiguiente pues obviamente viene el aumento del CO2 en los tejidos y con ello pues una acidosis y etcétera. Esos ya son como pasos más adelantados. Posteriormente, si dura demasiado esta interrupción del flujo sanguíneo, puede venir la necrosis, que la necrosis pues como habíamos mencionado era la muerte celular al momento de ya no haber flujo de sangre, que ya no hay oxígeno, y dependiendo de qué tipo de tejidos estemos hablando, pues obviamente estos van a sufrir. Entonces ahora toca el tiempo de hablar de la trombosis. También son lesiones y que también tenemos que tener como bastante atención, porque por lo general son los que nos va a producir como los infartos o algunas enfermedades de los órganos que reciben bastante flujo, y con ello si está interrumpido o hay una masa que lo está como limitando, pues obviamente va a sufrir. Aquí en el primer recuadro tenemos pues un vaso sanguíneo, este es el endotelio, y bueno, el flujo de sangre normal, que pues es un flujo laminar. Como bueno, me imagino que en física ya lo han visto, que el flujo laminar va en líneas que
no hay turbulencia, totalmente todas las partículas van en un solo sentido y no hay como esas variaciones que de arriba hacia abajo o de cualquier sentido pueda haber como este reflujo o esta como cambio de ruta. Entonces vamos a tener un flujo laminar en todas las arterias principalmente, y esa es como la funcionalidad del endotelio. Sirve para que no se peguen tanto plaquetas, glóbulos rojos, que no se active nada de la coagulación, porque necesitamos este flujo que siga para que llegue a todo el cuerpo la sangre y con ello pues tengamos toda la oxigenación posible en todos los tejidos. A diferencia que tengamos aquí un caso de trombosis, que aquí vamos a tener un trombo. Básicamente un trombo es un coágulo, es una masa en la cual está adherida al endotelio, que está por encima de este y que se haya formado por diversas causas. Hay diferentes tipos de trombo, pero los generales, o la gran mayoría más bien, se forman por una patogenia o una factores en los cuales pues van a estar interviniendo y que vamos a ver. Estos trombos pueden ser pequeños, pueden ser nada más unas pequeñas masas que a lo mejor no conlleva que haya una alteración muy grande en las arterias o en el paciente, porque son muy pequeños. Entonces, si es muy pequeño el trombo, no va a haber ningún problema. A diferencia, por ejemplo, si este trombo fuera en una arteria importante del cuerpo, pues obviamente dependiendo de qué irriga esa arteria, pues va a ser el sufrimiento que va a tener esa persona. Entonces, bueno, un trombo puede ser como leve, puede estar como muy pequeño, puede ser de mediano tamaño y puede ser completamente a veces que tape totalmente toda la arteria y con ello impide pues que pase el flujo de sangre, ¿sale? Entonces es más o menos como está constituido para que lo tengan en cuenta ahorita que veamos también la embolia o un émbolo que es, pero un trombo es básicamente una masa que está adherida a las células endoteliales de un vaso sanguíneo y está básicamente estacionado, ¿sale? Entonces, bueno, un trombo va a surgir por la triada de Virchow, que básicamente es lesión endotelial, flujo sanguíneo anormal e hipercoagulabilidad. Estas tres tienen que estar como por lo general casi presentes para que se forme un trombo o que tengamos una enfermedad de trombosis. Una lesión endotelial, por ejemplo, bueno, si lo dibujamos todo, pues bueno, vamos a tener que el endotelio pues son células aplanadas y con ellas pues van a tener toda su funcionalidad, pues que son lisas, que no hay nada que le esté interrumpiendo, pero hay veces que estas células son dañadas y estos daños empieza a que las plaquetas que también tenemos en la sangre empiecen pues a pegarse, se pegan aquí en el endotelio y posteriormente vienen las áreas de fibrina, vamos a ponerle de otro color, y se van pegando, se van activando. Entonces mientras más plaquetas haya, más coagulación vamos a tener, etcétera. Entonces esto va a ser un daño endotelial, el cual este mismo daño causa que las plaquetas se activen y con ello pues vamos a empezar a formar un coágulo. En sí, este daño endotelial puede ser por muchas causas, puede ser porque las mismas células endoteliales empiezan a sufrir por medicamentos, por alguna otra enfermedad, por alguna mutación que tengan, etcétera. Digo, son muchas las causas de esto, pero para que les quede más claro, pues el daño endotelial pues va a ser en las células que tenemos adosadas en los vasos sanguíneos en el interior. El flujo sanguíneo anormal, ese como lo habíamos mencionado, digo, si usamos este mismo dibujo, habíamos mencionado que todo el flujo debe de ser pues laminar, debe llevar como un sentido nada más y pues no debe de haber ninguna interferencia. Hay veces que se va a interrumpir y el flujo empieza pues de esta manera, como a ser totalmente caótico y el flujo pues ya ni siquiera se sabe para dónde va. Entonces toda esta turbulencia, todo esto va a causar que pues también empiece a dañar tanto el endotelio como también activar plaquetas, porque al momento de estar como teniendo turbulencia se pueden activar y empezar la formación de un coágulo.
Y bueno, esta sería una, la turbulencia, y la otra sería la éstasis. Y aquí es una turbulencia. La éstasis, básicamente, esto se da más en vasos sanguíneos venosos. Bueno, vamos a dibujar un vaso sanguíneo venoso, muy sencillo. Si recuerdan las clases de anatomía que tuvimos, habíamos dicho que las venas iban a tener válvulas en las cuales permitía el flujo de la sangre venosa, pero que iba a evitar que tuviera un reflujo, que tuviera nada más un sentido y que avanzara en un solo sentido, iba a evitar que se esté regresando. Por lo general, cuando tenemos disfunción de estas válvulas, tenemos una éstasis, que es que la sangre se queda estacionada. Si la sangre no sigue fluyendo, obviamente también se puede activar, empieza a coagularse, y con ello pues vamos a tener una formación de un trombo. Entonces, si se queda estacionada o si tenemos turbulencia, puede ser que empiece a formar un trombo. La otra parte de que sería la hipercoagulabilidad. Esto sería por eventos o por situaciones fisiológicas, bueno, ya ni fisiológicas, porque serían ya patológicas, que serían condiciones que hacen que la sangre aumente, tanto los factores de coagulación como por el simple hecho de estar, por ejemplo, un paciente encamado durante mucho tiempo, pues empieza a hacer este estado de hipercoagulabilidad. Hay mayor aumento de proteínas en la sangre, todos los factores de coagulación pueden empezar a activarse, se coagula y por ende pues va a empezar la formación de un trombo. Entonces, ahora dependiendo de todo, si hay veces que a lo mejor hay una lesión endotelial, pero tanto el flujo sanguíneo como también la coagulación están normales, se resuelve la lesión y no pasa pues absolutamente nada. Pero cuando se combina básicamente la triada de Virchow, pues vamos a tener como resultado la formación de un trombo. Entonces con ello pues vamos a tener la enfermedad y la persona pues como resultado va a formar este trombo, y con ello pues toda la enfermedad que le sigue o que le conlleva. No necesariamente un trombo va a dar síntomas luego que se forma, dependiendo de qué tanto esté ocluyendo el flujo de sangre, pues obviamente va a ser los resultados que vamos a tener. Si un trombo llega a crecer tanto que obstruye totalmente una arteria, pues obviamente dependiendo de qué arteria sea la que se esté obstruyendo, pues va a ser la sintomatología de un paciente. Si en dado caso fueran las coronarias, pues sería un infarto al corazón, en el cerebro también pudiéramos tener, o en las arterias femorales para cuando tengamos obstrucción de estas y tenemos claudicación en un miembro de pélvico, perdón. Y bueno, esto sería lo que es un trombo. Ahora vamos a ver como resultado cómo es la evolución del trombo. Hay 4 escenarios diferentes que podemos tener o que se pueden estar presentando al momento de tener un trombo. Básicamente la propagación sería que el trombo crece tanto, a lo mejor con otro color para que lo entiendan, rojo. Crece tanto el trombo que obstruye totalmente el vaso sanguíneo. Y esta obstrucción, pues obviamente toda la sangre pues va a quedar atrapada aquí, y acá ya no va a haber pues absolutamente nada de flujo de sangre. Esa sería la propagación. La embolización quiere decir, y que bueno, ahorita lo vamos a ver con el émbolo. Tenemos el trombo y un pequeño fragmento sale desprendido de este trombo y empieza a viajar por todo el flujo o todas las arterias o las venas, dependiendo de dónde está el trombo, y con ello pues va a ir a otros lados del cuerpo hasta atorarse en un vaso sanguíneo de su mismo calibre o en un calibre pequeño, porque ya no va a poder avanzar. Entonces va a ser el problema de que de la enfermedad que tenemos de una trombosis puede pasar a una embolia del paciente, y esto sería un émbolo. La disolución, que básicamente sería que el trombo desapareciera por fibrinólisis, que tenemos también en el cuerpo muchos
o bueno, mecanismos que deshacen coágulos, tanto por proteínas y enzimas que vamos a tener. Entonces, pues básicamente se deshace el trombo y ya nomás tenemos este trombo. Organización y recanalización, que básicamente sería que el trombo, pues bueno, vamos a dibujarlo más o menos. Y esto es como más crónico, que básicamente se hace parte del vaso sanguíneo. Se adhiere a él, se hace como fibrosis, se hace como todo duro, una cicatriz, pero sigue permitiendo el flujo de sangre, pero obviamente pues va a ser mucho menor del que antes estaba. Entonces esta sería la organización y recanalización del vaso sanguíneo. Estos son los escenarios que pudiéramos tener como resultado de la formación de un trombo, que sería su completa propagación, que sería tapar todo el vaso sanguíneo, una embolización, que se vaya un fragmento, disolución, que sería que ya no haya trombo, que se haya deshecho, y la organización y recanalización al momento de, pues obviamente, hacerse fibroso y que el vaso sanguíneo pues eche a andar mecanismos de compensación y que tengamos como resultado esta organización del vaso sanguíneo. ¿Sale? Entonces, bueno, denle pausa para que vayan haciendo sus anotaciones, igual ahí en su libreta, y que lo puedan tener. Ya después de haber hecho su apunte, bueno, seguimos ahora con embolismo, que esta sería la definición de un émbolo, que el émbolo, como lo habíamos visto, es la masa intravascular sólida, líquida o gaseosa que se transporta por la sangre a sitios distantes desde el punto de origen. Como lo habíamos dicho, pues este va a ser un trombo y este va a ser un émbolo. Entonces, al momento de hablar de trombos y émbolos, obviamente están muy relacionados, pero no es lo mismo. Hay veces que la gente los usa como indiscriminadamente, pero no es lo mismo. Un trombo es una masa estacionada, algo que está como adherido al endotelio, y el émbolo es un fragmento o ya sea como una pieza sólida, líquida o gaseosa que está viajando por el torrente sanguíneo y que en algún momento va a ser un problema cuando se atore en algún vaso sanguíneo que ya no permita su flujo. Entonces, esto va a ser así como la diferencia entre estos. El émbolo viaja por la sangre y el trombo está estacionado. ¿Sale? Y bueno, vamos a tener diferentes tipos de émbolos, que sería básicamente el embolismo graso, que esto, por ejemplo, sucede cuando tenemos una fractura como un poco más complicada, que tenemos por ejemplo una fractura de un hueso largo, adentro tenemos médula ósea. Esta médula ósea por lo general en un embolismo graso viaja por la sangre, no debería de haber ninguna médula ósea en la sangre, pero como está la fractura, los vasos sanguíneos quedan expuestos, hay veces que se mete esta médula hacia la sangre y empieza a viajar, y cuando al momento se atora en un vaso sanguíneo que ya no es muy pequeño y ya le impide el flujo, pues obviamente va a ser el problema. He visto yo pacientes que tienen problemas, por ejemplo, de fracturas, y el problema es de un paciente fracturado y depende de qué hueso sea, pues obviamente si es, por ejemplo, del fémur o de la tibia, pues es situaciones que el paciente ya no se va a mover, entonces tan solo de que no se mueva aumenta la coagulación y empieza pues a haber más alteraciones y con ello mayor riesgo de que presente pues este tipo de problemas, que se haga un émbolo y con ello pues pueda hasta fallecer el paciente. Yo donde yo hice mi mi internado, tuvimos el caso de un paciente así, se fracturó la tibia, tardó en el hospital como 1 mes y medio, 2 meses, y al final de cuentas falleció por el émbolo que se le fue de la fractura hacia
pues los pulmones y pues esto le afectó bastante y pues falleció desafortunadamente el paciente. Entonces puede pasar, sí hay que estar como conscientes y también dependiendo de las enfermedades que tengan los pacientes, pues obviamente va a ser como el resultado de lo que va a suceder. Y mientras más rápido hagamos la reversión del problema, pues evitamos a futuro que se presenten estas complicaciones. Vamos a tener, por ejemplo, también el embolismo aéreo. Este no es tan común, pero también puede ser por tanto algún accidente o también por un descuido tanto de los pacientes como del personal médico, porque bueno, este por lo general se presenta cuando canalizan a un paciente, le ponen un suero por la vena y bueno, hay veces que no se fijan que la tubería o los circuitos que vamos a utilizar tienen aire aún y al momento de nosotros poner un suero y es de, ok, yo no me fijé que tenía aire, le puse el suero, empieza como a gotear, empieza a avanzar por el circuito tiene aire y empieza a meterse a la vena del paciente. La cantidad de que es como el límite para aguantar los mililitros de aire son entre 10 y 15 mililitros de aire que pueden entrar para empezar a hacer un embolismo aéreo. Y cuando tenemos esto sí es bastante importante porque también el paciente puede fallecer en dado caso que entre aire al sistema circulatorio de la persona, porque pues no debe de haber nada de aire más que los gases que se mezclan del dióxido de carbono y el oxígeno en la sangre, pero más de ello no debe de haber nada de esto. También, por ejemplo, a los buzos, cuando están sumergidos durante mucho tiempo, y ellos salen a la superficie muy rápido, empiezan a hacer un embolismo aéreo. ¿Por qué? Porque se empieza como a concentrar el nitrógeno y con ello empieza a hacer burbujas dentro de su sistema y también esto pues puede provocarles una embolia y como les había dicho, dependiendo del órgano donde esté afectando, pues va a ser los síntomas que va a tener. El principal órgano que debemos de evitar y que no le llegue nada de estos émbolos, pues obviamente va a ser el cerebro. Y también, por ejemplo, en una mujer embarazada vamos a poder tener un embolismo de líquido amniótico, que en una arteria pues se escape el líquido amniótico. Afortunadamente no es tan común esta complicación, pero también puede suceder y con ello pues vamos a tener todas las alteraciones pues de un émbolo. En sí, dependiendo del origen o de qué tipo de embolia tenemos, pues van a ser los síntomas y también hay que darnos una idea y por eso debemos de conocer la historia del paciente porque pues con ello nos damos una idea de dónde es o qué es lo que puede estar sucediendo para que tengamos como respuesta la sintomatología y con ello darnos una idea del origen de esa enfermedad o de esa complicación que tuvimos con el paciente. ¿Sale? Entonces, bueno, espero que les quede claro la diferencia entre un trombo y un émbolo y cómo es que se forma cada uno. Ahorita de actividad, pues básicamente nada más es hacer su apunte, les habilitaré la tarea para que lo suban y eso sería todo el día de hoy. Si tienen dudas, comentarios, pueden hacerlo por el canal y para resolverlos ahí todos y que todos lo vean. ¿Sale? Nos vemos el día de mañana, que tengan muy buen día. Bye bye.